Buenas noches, bienvenidos a la transmisión en vivo del Ministerio Generación de Esther. El día de hoy, y de acuerdo a la temática que venimos tocando en esta semana que se llama Consagrando el año 2021 al Señor y que inició el pasado miércoles con una cadena de ayuno y oración, hablaremos del tema el ayuno, donde vamos a abordar la base bíblica y la importancia para Dios de lo que significa ayunar. También miraremos cuál debe ser tu motivación para ayunar, el ayuno que agrada a Dios, y veremos si en nuestros tiempos es obligatorio ayunar. Pero antes de iniciar con el tema, te invito a que después de esta sesión te conectes a la plataforma Zoom. Hoy, en nuestra última sesión de oración a las 8:30 de la noche, hora de Guatemala, después de finalizar este tema, se dará por finalizada la cadena de ayuno de oración que hemos venido realizando en el Ministerio Generación de Esther, el cual consistió el miércoles, jueves y último día hoy viernes a las 8:30, como dije. Se pueden conectar a través del link que van a encontrar en los comentarios de esta transmisión en vivo, y pues los invitamos para que se puedan unir. Ayunar es una de las disciplinas y prácticas espirituales que a nuestro espíritu le cae bien ejercer como cristianos. Nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu y a acercarnos más a Dios, ya que nos ofrece la oportunidad de negar algo a nuestro cuerpo para voluntariamente dar prioridad a algo espiritual, nuestra relación con Dios. El significado básico de la palabra ayuno es el no ingerir completamente o parcialmente comida y o bebida por un periodo de tiempo, que puede ser de un día, 2 días, 3 días, 7 días, 21 días o hasta 40 días. Esto quiere decir que cuando decidimos ayunar por un tiempo específico, se sobreentiende que dejaremos de comer o beber completa o parcialmente. Ahora miremos lo que significa ayuno desde la base teórica. Dice, se llama ayuno al acto de abstenerse total o parcialmente de comer o beber por un periodo de tiempo determinado. Puede realizarse por diversos motivos, pero los principales son como manifestación. Este es en el caso de que se esté haciendo alguna huelga de hambre, o como técnica curativa en el caso de alguna enfermedad. Recientemente, varias investigaciones han encontrado multitud de beneficios de los estados de ayuno. Estos se han realizado mayormente en condiciones de ayuno intermitente o restricción calórica, y van desde neurológicos y prevención del Alzheimer a metabólicos, cardiovasculares y cerebrovasculares. Como podemos ver en la base teórica, el ayuno nos puede servir incluso hasta para mejorar nuestras condiciones físicas, mejorar nuestra salud mental y mejorar nuestro cuerpo. El motivo principal del ayuno es acercarse a Dios, mostrarle nuestro amor, obediencia y sumisión. No debemos hacer un día de ayuno para conseguir algo que deseamos que Dios nos conceda, o como una petición especial, o como condición, o como promesa. A Dios no lo podemos condicionar con un ayuno. A Dios no lo podemos chantajear con un ayuno. A Dios no lo vamos a impactar con una huelga de hambre. Dios no se va a conmover porque tú hagas 21 días de ayuno para que Él te voltee a ver. No, el ayuno debe ser voluntario, como consagración y no como petición o exigiendo algo a cambio por parte de Dios. Recordemos, Dios no quiere sacrificios. A Él lo que le agrada es nuestra obediencia y sinceridad. En el libro de Zacarías, capítulo 7, versículo del 1 al 6 dice: En el 4.º año del reinado del rey Darío, en el día 4 del mes noveno, que es el mes de Quisleu, la palabra del Señor vino a Zacarías. El pueblo de Betel había enviado a Sarecer y a Regüen-Melec y a sus hombres a buscar el favor del Señor y a preguntarles a los sacerdotes de la casa del Señor Todopoderoso y a los profetas:
¿Debemos observar en el quinto mes un día de duelo y abstinencia, tal como lo hemos hecho todos estos años? Vino entonces a mí esta palabra de parte del Señor Todopoderoso. Dile a todo el pueblo de la tierra y también a los sacerdotes: cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en los meses quinto y séptimo de los últimos 70 años, ¿realmente ayunaban por mí? Y cuando ustedes comen y beben, ¿acaso no lo hacen para sí mismos? Dios conoce nuestros corazones. Él sabe si nuestro ayuno es por motivos personales o por motivos que nosotros necesitamos como una provisión de Dios, o si realmente ayunamos como una ofrenda a Él, con el deseo de experimentar su presencia de una forma especial. El ayuno debe ser un acto de humildad y sacrificio ante Dios, un gesto que expresa lo mucho que le necesitamos a Él en nuestras vidas. El ayuno es por motivos espirituales y no para nuestro cuerpo o peticiones especiales. Tampoco el ayuno es como cumplimiento o como una obligación. En Zacarías nos damos cuenta que a Dios no lo podemos engañar. Él se da cuenta lo que nos está motivando a ayunar. El motivo del ayuno debe ser el acercarnos más a Dios. En el libro de Isaías, capítulo 58, versículo del 7 al 11 dice: ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desválido, entonces brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. En los versículos anteriores vemos que lo que más le agrada a Dios de nuestro ayuno con fines espirituales es nuestra procedencia en el día de ayuno. Los israelitas en el pasado ya habían agarrado la práctica que ayunaban por impresionar a los demás, y la actitud que tenían durante el ayuno reflejaba las contiendas existentes entre unos y otros. Es decir, era evidente que ayunaban porque con su actitud lo daban a conocer. Es más, en el día de ayuno realizaban otras prácticas alejadas del objetivo inicial, el cual era acercarse más a Dios en lo espiritual. En Isaías capítulo 58, versículo 7, lo vemos con más claridad. ¿Cuál es el ayuno que agrada a Dios? Dejar de comer por dejar de comer no tiene ningún poder o efecto espiritual sobre nosotros. Tampoco nos beneficia para nada dejar de comer o beber y seguir haciendo cosas que van en contra del corazón de Dios. El ayuno debe ir acompañado por actos de justicia. También debe resaltar en acciones que muestren cuidado y amor por los demás. Por ejemplo, compartir tu pan con el hambriento, apoyar a los pobres sin hogar. Los israelitas obtendrían, al obedecer y ayunar con la actitud correcta, la sanidad que Dios les daría. La gloria del Señor estaría con ellos, gozarían de su cuidado, de su salud y tendrían muchas bendiciones. Dios les guiaría siempre, su provisión sería suficiente y les daría fortaleza física. Tendrían bendiciones inagotables que recibirían al practicar el ayuno que agrada a Dios. En el libro de Mateo, capítulo 6, de los versículos 16 al 18 dice: cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, que está en el secreto. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Estas son las palabras que dijo Jesús cuando habló sobre el ayuno.
Y volvemos a ver la importancia de nuestra actitud. El ayuno debe tener como propósito agradar y obedecer a Dios. No debemos ayunar para que los demás nos vean, nos admiren y se maravillen que sacrificamos nuestra comida y cuerpo por acto de obediencia o como seguir la ley. No, ese no es el objetivo del ayuno. También podemos ver en las palabras de Jesús que Él esperaba que sus seguidores, los que escuchaban sus enseñanzas, también ayunaran. El ayuno formaba parte de su cultura. Él sabía que ellos ayunaban por lo menos un día al año en el día de expiación y no les pide que dejen de hacerlo. Es decir, Jesús estaba respetando la religión judía en ese tiempo, porque para los judíos sí era obligatorio el ayunar. Continuando con las palabras de Jesús, vemos que es preferible que no se note físicamente cuando ayunamos. Jesús les anima a arreglarse, verse repuestos, animados. El versículo 17 dice, perfúmate la cabeza y lávate la cara. El ayuno debe ser secreto, algo entre nosotros y Dios, algo entre tú y Dios, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino que solo tu Padre lo sepa. Dios nos recompensa cuando ayunamos para Él, y la única recompensa que debe importarnos es la suya. Por eso tenemos que hacer todo lo posible para que solamente Él sea el único que se entere que estamos ayunando. En el libro de Levítico capítulo 16 del versículo 29 al 31 nos habla del día de expiación. Este será un estatuto perpetuo para ustedes y para los extranjeros que vivan entre ustedes. El día 10 del mes séptimo deberán ayunar y no podrán realizar ningún trabajo. Ese día se hará expiación por ustedes y así delante del Señor quedarán limpios de todos sus pecados. Ese día será para ustedes un día de reposo y de ayuno, un estatuto perpetuo. El único ayuno mandado por Dios como ley en el Antiguo Testamento es el ayuno del día de expiación, que encontramos en Levítico 16, combinado en esa ocasión con el día de reposo. Todo el pueblo debía ayunar un día completo para la purificación de los pecados. En ese día se ofrecía el sacrificio de un macho cabrío, que de forma simbólica llevaba los pecados del pueblo. Por lo tanto, para los judíos el ayuno era obligatorio en el día de expiación. Sabemos que, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, ya hemos recibido el perdón por nuestros pecados. Jesús fue el Cordero perfecto y propicio a través del cual estamos sin mancha. Solo tenemos que aceptar el sacrificio de Jesús como válido para nosotros, reconociendo que hemos pecado, que solo somos perdonados y limpios a través de Él. Es decir, tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador, aceptarlo en nuestro corazón. Y al aceptarlo en nuestro corazón, estamos aceptando que Él vino a la tierra, que murió por nuestros pecados y que ahora nosotros ya no tenemos que cumplir ningún rito y ninguna obligatoriedad en este planeta, sino que lo nuestro ahora es por gracia, lo nuestro ahora es de corazón, es voluntario, ya nada se nos es obligado. Solo tenemos que aceptar a Jesús en nuestro corazón y ya no necesitamos del día de expiación, porque la ley vino a ser cumplida por el sacrificio de Jesús. Entonces, ¿es obligatorio el ayuno? Para el pueblo cristiano o para el que ya aceptó a Jesús como su Salvador, el ayuno ya no es una imposición. Si eres hijo de Dios, no ayunarás porque se exige que ayunes. Pedirás dirección divina en cada una de tus situaciones y, según el Padre hable a tu corazón, decidirás si debes ayunar o no. Hay un relato muy interesante en la Biblia. Es en Mateo capítulo 9 del versículo 14 al 17. Es una pregunta que los discípulos de Juan el Bautista le hicieron a Jesús.
Un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿Cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó: ¿Acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remedio fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Jesús ayunó 40 días y 40 noches antes de comenzar su ministerio. Eso lo podemos encontrar en el libro de Mateo capítulo 4. Pero él no exigía a sus discípulos que ayunaran. Esto sí lo hacían los fariseos y Juan el Bautista, porque ellos eran judíos. Y recordemos que Jesús vino a cumplir la ley, es decir, a concluirla. Después de su venida se crea el cristianismo, donde ya no existen los rituales, donde ya no existe la obligatoriedad. Ahora todo es voluntario, ahora todo es de corazón. Y es así, el ayuno debe ser de corazón, porque te nace hacerlo. Jesús explica en estos versículos que mientras él, o sea, el novio, estaba vivo, no era el momento de ayunar o estar de luto para sus discípulos. Ese momento llegaría cuando no lo tuvieran a él y entonces sí ayunarían. Jesús también explica la diferencia que marcaba su venida y su vida. Los odres viejos, o sea, la ley, no podrían contener el vino nuevo que representa el nuevo pacto a través del sacrificio de Jesús. Él traía algo nuevo, el perdón de pecados y la vida eterna a través de la gracia. Eso lo podemos encontrar en el libro de Efesios capítulo 2 de los versículos del 8 al 9. El ayuno y todo lo que se hacía por obligación bajo la ley pasa a ser hecho por amor y agradecimiento al Padre, mostrando nuestro anhelo de disfrutar de su presencia y su cercanía. ¿Quieres acercarte más a Dios? ¿Deseas recibir dirección para alguna decisión? ¿Estás pasando por un tiempo difícil en tu vida? Puede ser que sea un buen momento para realizar un ayuno. Pregunta a Dios si ese es su deseo para ti. No olvides que el Padre anhela que nos acerquemos a Él y nunca rechaza a los que le buscan. La Biblia nos habla de diferentes clases de ayuno que veremos a continuación. Es importante que antes de comenzar cualquier tipo de ayuno, lo consultemos con nuestro médico y verifiquemos que no afectará nuestra salud, porque es posible que tengas limitaciones físicas o enfermedades preestablecidas que no te permitan privarte de comidas y bebidas. En ese caso, no es recomendable que te sometas a ayunos, porque afectará a tu cuerpo y a tu salud. Miremos qué tipos de ayunos se mencionan en la Biblia. El primer tipo de ayuno que encontramos y que se menciona en la Biblia es el ayuno total. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo, por mi parte, ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. El libro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Este es el ayuno más radical que podemos encontrar en la Biblia. En este caso, no se come ni se bebe nada. El cuerpo no recibe ningún alimento. En la Biblia encontramos un ejemplo en el capítulo 4 del libro de Esther. Esther, sus doncellas, Mardoqueo y todos los judíos de la ciudad de Susa iba a estar 3 días y 3 noches sin beber y sin comer absolutamente nada, antes de que Esther fuera a hablar con el rey. Ella iba a rogar por la vida de su pueblo.
vemos que en este ayuno muy radical, la situación era crítica, por lo tanto tuvieron que someterse a 3 días de ayuno y oración para que Jehová los ayudara en favor de su pueblo. El ayuno total debe hacerse solo por periodos cortos de tiempo, por ejemplo, 6 horas, 12 horas, 24 horas. Es muy importante no hacer este tipo de ayuno por más de 3 días. Se recomienda hacerlo bajo supervisión médica, ya que el cuerpo no recibe ningún tipo de alimentos, ni agua, ni nutrientes, y puede ser muy peligroso para la salud. Es importante no arriesgarse a este tipo de ayuno total, porque no sabemos si nuestro cuerpo lo va a poder resistir. Entonces, si tú quieres someterse a un ayuno total, por favor, consulta primero a un médico y después decides hacerlo. El Señor no te va a voltear a ver porque tú dejes de comer durante 3 días. El Señor no te va a voltear a ver porque tú dejes de beber agua durante 3 días o durante una semana o durante 40 días. El Señor lo que mira es tu voluntad y la intención humilde y sincera con la cual ayunas. El segundo tipo de ayuno que menciona la Biblia es el ayuno con agua. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Libro de Lucas, capítulo 4, los versículos del 1 al 2. Este es el tipo de ayuno más conocido. No se come nada, pero se puede beber agua. Al permitir hidratarse, puede ser un poco más extenso que el ayuno total. O sea, puede durar más días. Pero también es aconsejable consultar con un médico, sobre todo si se piensa estar por más de 2 días solo con agua. Se piensa que este fue el ayuno que Jesús hizo por 40 días justo antes de comenzar su ministerio. Hay personas que deciden incorporar jugos de frutas o limonadas, naranjada al hacer este ayuno, pero no se tiene ingerida de alimentos sólidos. Es decir, vamos a sacrificar nuestro cuerpo de comidas, de alimentos sólidos, para consagrarlo al Señor, para dedicárselo al Señor. Este es el ayuno con agua. El tercer ayuno que se menciona en la Biblia es el ayuno parcial. En aquella ocasión, yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. Libro de Daniel, capítulo 10, versículo de 2 al 3. El ayuno parcial consiste en eliminar solo ciertos alimentos. La idea es comer de forma sencilla para mantener el cuerpo funcionando, sin comer en exceso o por placer. En la Biblia encontramos el ejemplo de Daniel. Daniel dejó de comer comidas especiales, elaboradas o sabrosas, y carne. También dejó de beber vino. Este ayuno de Daniel es muy conocido y seguido ya que es menos radical. Es más fácil para personas que tienen alguna condición de salud que no les permite realizar otro tipo de ayuno. Sin embargo, están haciendo siempre el acto de dejar de comer algo o dejar de beber algo para dedicárselo al Señor. Entonces, también este tipo de ayuno, que es un ayuno parcial, también es válido y lo encontramos en la Biblia. Este ayuno, o sea, el ayuno parcial, el ejemplo de Daniel, puede ser más extenso, ya que se elimina de nuestras comidas solo cierto tipo de alimentos y desgasta menos el cuerpo. Hay personas que deciden dejar de comer carne, otras dejan de lado los postres, dulces, golosinas. Es bastante común beber solo agua en lugares de jugos, o solo agua en lugar de café, o solo agua en lugar de refrescos durante este ayuno. Por ejemplo, si te gusta beber café después de la comida, el ayunar de café y comer livianamente puede ser parte de tu ayuno. Cuando a ti te nace hacerlo,
cuando tú quieres hacerlo, cuando tú quieres consagrarte al Señor. Y el cuarto ayuno que menciona la Biblia es otro tipo de ayuno, que es ayunar de cosas o situaciones en nuestra vida que nos gustan hacer para dedicarle ese tiempo a Dios o dedicárselas al Señor. La Biblia menciona otro tipo de ayuno que no tiene nada que ver con la comida. Se trata de dejar de lado o por un tiempo cosas que no son alimentos. Por ejemplo, Daniel dejó de usar perfume cuando hizo el ayuno parcial de 3 semanas. ¿Qué te gusta hacer hoy en día en tu vida y en tu diario vivir que puedes dejar de hacerlo para dedicárselo a Dios o para dedicar ese tiempo a Dios? Dejar de ver una novela para leer la Biblia. Dejar de usar las redes sociales para usar ese tiempo en oración y leer la Biblia. Ya no ver la serie de Netflix y utilizar ese tiempo para orar. Eso también son ayunos. Hoy en día vemos personas que deciden abstenerse del uso de las redes sociales o de la televisión durante algunos días, ya que desean usar ese tiempo para profundizar más en su relación con Dios y enfocarse en buscar su voluntad. Este tipo de ayuno puede ir unido a un ayuno parcial, es decir, va unido al ayuno de Daniel, donde solo te quitas algunas comidas que realmente te gustan, te encantan, y le sumas dejar cosas que te gusten hacer. Como por ejemplo, ¿te gusta ir a correr todos los días en la mañana? Pues esa hora o esa hora y media que utilizas para ir a hacer tu ejercicio, ya no lo haces para ir a correr, sino que lo usas para entrar en oración. Entonces ahí cumplís el ayuno y la oración. El ayuno al dejar de hacer una cosa que te gusta, y la oración porque ese tiempo se lo consagras al Señor. ¿Y qué ganas con esto? Más comunión, más relación. Ganas espíritu. Ganas que el Espíritu del Señor venga más a ti. Recordemos, el ayuno no es buscar que Dios nos dé algo. El ayuno es crear esa relación espiritual con el Señor. Entonces, por eso, todo ayuno debe ir acompañado de oración. ¿Por qué el ayuno es de comida? Porque en el tiempo pasado, prácticamente los gustos comunes o que lo que más les gustaba a la gente hacer era la comida, porque no había televisión, no había redes sociales, no había series, periódicos, libros, no habían otras cosas a las que la gente podría dedicarse y a las que les gustara. Entonces, el objetivo del ayuno es quitarse algo que te guste para dedicárselo a Dios. O sea, para usar ese tiempo de lo que te quitaste, consagrárselo al Señor. ¿Y qué ganas? Ganas más espiritualidad. Ese es el objetivo de un ayuno. Sea cual sea el ayuno que escojamos, el total, el parcial, el con agua, el de cosas que nos gustan, lo más importante es dedicar ese tiempo a buscar más de Dios. Tu objetivo debe estar en pasar tiempo con Él, orando, adorándole y leyendo su palabra. Debe ser un tiempo en el que todo lo demás pase a segundo plano. Nos deleitamos en escuchar a nuestro Padre y a recibir lo que Él quiera darnos. El ayuno es voluntario. Elegimos ignorar por un tiempo la necesidad física de comer, de beber o de alguna otra cosa. Nos enfocamos en alimentar nuestro espíritu y buscar la presencia de Dios de una forma especial.
Por eso es importante que el día del ayuno tengamos nuestra Biblia a la mano y estemos en un lugar tranquilo donde podamos hablar libremente con Dios y escuchar su voz sin interrupciones. Por eso es importante que el día que tú ayunes no hagas absolutamente nada más. Si tú vas a ir a trabajar, no ayunes total. Si tú vas a ir a hacer otras actividades en tu día que eligiste ayunar, no agarres un ayuno total. Agarra un ayuno parcial, un ayuno donde tú digas, bueno, yo voy a ir al mercado, pero no voy a ir a comprar tal cosa, me voy a ayunar de esa cosa, o voy al mercado y ese dinero que tenía específico para comprar esto que me gusta, no lo voy a gastar en eso, sino que se lo voy a dar a un necesitado. Ese también puede ser un tipo de ayuno, pero que ese día sepamos que tenemos que hacer el espacio en nuestra vida para a solas dedicarle tiempo a Dios y podamos alimentar y crecer nuestro espíritu. El ayuno debe realizarse con el fin de buscar la presencia de Dios, alimentar el espíritu y así poder tener control sobre nuestra naturaleza carnal. Eso lo dice en Gálatas 5:16. Es de aclarar, o tengo que aclarar, que la Biblia enseña que no es correcto ayunar con el fin de ser vistos por otros y aparentar ser espirituales. ¿Y tú, por qué motivo ayunas? Les deseo un bendecido fin de semana, que la paz de Cristo esté con ustedes. Espero que este tema nos ayude un poco a conocer más cuáles son los objetivos o el ayuno que le agrada a Dios. Recordemos, a Dios no le agradan los sacrificios. Con eso de que te vas a privar de tu comida por 3 días para que el Señor te voltee a ver, o para que el Señor diga, oh, ese es buen cristiano, ayunó 3 días. No. El ayuno es consagración, es comunión, es mejorar nuestra relación con Dios, es poder escuchar la voz de Dios, es alimentar nuestro espíritu, alimentar esa relación con Dios. Les deseo un bendecido fin de semana, que la paz de Cristo esté con ustedes. Recuérdense, conéctense al link de Zoom que está en los comentarios de esta transmisión. Hoy es la oración final de la cadena de ayuno y oración de 3 días del Ministerio Generación de Esther. Se pueden conectar a las 8:30 de la noche, será en la plataforma de Zoom. Aquí está el link, entren a las 8:30 y por ahí nos vemos. Habrá oración, habrá alabanza, habrá agradecimiento y habrá palabra de Dios. Bendiciones.